Muy bien. Bueno, estamos en la configuración, ya sabemos qué hacer. Voy a utilizar una isométrica SE, pero voy a trabajar con estructura alámbrica. Para mí es mucho más cómodo trabajar con estructura alámbrica que con una estructura de 3D. Vamos a empezar a hacer el diseño de la brida. Como pueden ver, la brida tiene un desplazamiento de 1200 por una dirección de 400. Tiene estos elementos, en este caso, eh, los anillos de la brida, el cual tiene unos orificios con un ángulo interno y externo, y también hay que tomar en cuenta el espesor. Tomando ese criterio y también tomando en cuenta que esta pieza está unida y tiene que tener este tipo de estructura, vamos a realizar el diseño. Empecemos primeramente con la trayectoria. Me dice que es de 1200 por 400. Vamos a seleccionar. Aquí vamos a colocar 1200. Y en su punto medio vamos a colocar el 400. Tengo que colocar las referencias que corresponden. Una vez hecho esta referencia, yo tengo que realizar la inserción del, en este caso del círculo, ¿no? Podría utilizar una vista frontal, pero primero vamos a hacer el círculo de este sector. Analicemos primeramente la brida de la parte superior. Me dice que tiene un diámetro de 400, el diámetro total, pero tiene un diámetro o un espesor de 40 y nos dice que el diámetro en sí del círculo es de 60. Tomen en cuenta que estos 60 es el diámetro de la abertura y tengo que tomar en cuenta igual el ángulo, o perdón, el espesor de la tubería, que en este caso tengo que sumar 40 más 40 sería 80, o bueno, en este caso 80 más 160 sería 200, a ver, 240, ¿no? Es lo que tendríamos en este caso que colocar. Una vez que hacemos eso, yo voy a definir justamente ese diámetro, 240. Muy bien. Ah, no, perdón, esto es radio, hay que cambiar. Selecciono, lo voy a hacer de este punto, voy a colocar la letra D para cambiar a diámetro y ahora sí va a ser 240. Perfecto. Ahora bien, nuevamente vamos a analizar este elemento. Me dice que tiene un ángulo de 320 y tenemos que sumar los 80 de el espesor, en este caso de la tubería. Tomando en cuenta eso sería 400 de diámetro. Vamos a colocar eso, pero nuevamente puedo utilizar la opción de 3 puntos o la opción del vector Z para poder colocar mi diseño. Solamente selecciono este punto y voy a buscar la dirección adecuada. En este caso el eje Z me tiene que mirar hacia el lado izquierdo. Lo selecciono y simplemente coloco diámetro, letra D, y vamos a colocar los 400. Ahí está, ¿no? Ya tenemos los dos elementos listos para trabajar. Vuelvo o retorno con el CCP universal y una vez hecho esta parte yo voy a proceder a extruir. En este caso voy a extruir de este punto hacia el otro extremo con una distancia de 1200. Luego voy a extruir de este punto a un elemento que sería justamente aquí de 400. Tiene que tener esta estructura. Yo voy a colocar una estructura sombreado con aristo, tono de gris, para que puedan ver la forma. Esa es la forma en la que tiene que tener la tubería ya unida. Estos dos elementos tienen que estar unidos. Vamos a utilizar el comando unión para poder verificar si la unión está haciendo de manera correcta. Selecciono 1, selecciono 2 y listo. La relación de la pieza está perfectamente soldada. Ahora, les pregunto a ustedes, tengo este tipo de superficie, sé cuánto es el espesor que necesitamos.
¿Qué interfaz podré utilizar yo para poder hacer que este elemento tenga los orificios que corresponden? En función a lo que vimos el día de ayer. ¿Alguna idea? A ver. ¿Qué comando permite generar estos orificios tomando en cuenta que ya tengo el conocimiento del espesor, ¿no? Que tenemos en la parte interior? Bueno, en este caso tenemos que utilizar el comando de vaciado. Entro a sólido, entro a vaciado, selecciono y voy a eliminar esta y voy a girarlo con 3D Orbit. Esta más, coloco Enter y me dice que indique la distancia de desfase de vaciado. En este caso tengo que colocar 40. Y como pueden ver, mi elemento sí ha cumplido. Efectivamente existe ese hueco, ahí está el diámetro que nosotros hemos tenido que colocar, y en los lados también se ha hecho de la manera correcta. Entonces ya tenemos la tubería en sí soldada de esta brida. Ahora tenemos que crear las bridas. ¿Cómo podemos crear estas bridas? Voy a utilizar lo que sería un círculo y vamos a determinar los diámetros. Me dice que este diámetro externo es de 640. Entonces coloco de Enter 640 y el diámetro interno es de 320. Entonces seleccionamos, coloco el punto central y 300, bueno, primero D y luego 320. Perfecto. El segundo elemento de brida me dice que tiene un diámetro de 400 y 160. Entonces vamos a colocar un diámetro de 400, perdón, un diámetro, no un radio, de 400 y nuevamente otro diámetro de 160. Perfecto. Ahora bien, tengo que hacer los orificios. En este caso me indica en este elemento que son 8 orificios de 60 de diámetro para trabajar. ¿Cómo voy a hacer esta parte? Bueno, primeramente tomamos en cuenta que la brida siempre va a estar en un punto medio exacto, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de estructuras, que siempre va a estar en el punto medio exacto para trabajar entre el diámetro interno y el diámetro superior, bueno, en este caso, ¿no? Para hacer esto, simplemente voy a trazar una línea de este punto a este punto y vamos a hacer un círculo, o en este caso un diámetro de ¿cuánto me decía? Perdón, de 60. Entonces vamos a colocar aquí 60. Una vez hecho el diámetro, ¿qué herramienta puedo utilizar que me permite hacer una copia consecutiva para poder colocarlo en este objeto con una referencia en el punto central de esta herramienta? Bueno, simplemente aplicamos matriz polar. La matriz polar me va a permitir seleccionar este elemento y utilizar el punto medio de la brida para poder seleccionar y tener la configuración. En este caso la configuración, perdón, siempre va a ser con datos, perdón, datos o ángulos enteros, ¿no? Voy a colocar 8 y verifico el ángulo. La distancia es de 45 y la relación es de 90. Datos enteros, entonces está perfecto. Pero claro, este elemento no lo puedo trabajar aún porque es un elemento de matriz. Así que lo tengo que descomponer. Selecciono descomponer, selecciono la matriz
y listo, asunto resuelto. Lo mismo tengo que hacer en este sector. Selecciono un cuadrante, lo uno con otro y verifico de cuánto es el diámetro de este elemento. No, eso no es. 4 por 40. Entonces, diámetro de 40. Nuevamente, utilizamos matriz con la referencia, punto central. Perfecto. Cerramos. No, perdón. No, aquí son más. Hay que reducir. 4. Listo. Y ya está. Vamos a descomponer. Selecciono todo esto. Y listo, ya tenemos los dos elementos para poder trabajar. En este caso voy a tratar de utilizar Presspool. Recalco, hay situaciones en donde funciona de manera normal y en otros es un poco más complejo, pero esperemos que de manera normal. Coloco Presspool, selecciono y selecciona todo, entonces está perfecto. Vamos a colocarlo en 40, que era el espesor, y luego selecciono este elemento igual y lo mismo coloco 40. Ahora bien, vamos a insertar, y aquí voy a utilizar alámbrica. Este elemento yo lo voy a mover tomando en cuenta, primeramente, pueden apreciar que cuando yo me acerco a esta brida, tengo dos puntos centrales de referencia. Este es de la cara superior y el de la parte inferior de la cara inferior. Por eso tengo dos. Y yo necesito insertarlo desde la cara superior. Así que selecciono este y lo voy a seleccionar justamente aquí. Y ya está la pieza. Ahí lo tenemos. Esto lo voy a eliminar, solamente es 2D. Nuevamente puedo colocar la estructura realista. Y ahora hay algo interesante que no se han debido dar cuenta, o tal vez sí. Cuando nosotros utilizamos estructura alámbrica, yo no puedo utilizar el gizmo. Solamente el gizmo sirve cuando trabajo con un elemento, bueno, con una vista realista, conceptual o sombreado. Pero con una estructura alámbrica ya es mucho más difícil. Miren, el objeto prácticamente se vuelve como si fuera un objeto 2D. Por eso solamente se activa cuando tengo, miren, ahí está mi elemento listo para trabajar. Voy a girarlo, selecciono el gizmo de giro, activo la restricción ortogonal y utilizo un anillo para levantarlo. Nada más. Perfecto. Ahora bien, con el gizmo de desplazar, ya sabemos que si selecciono esta flecha, hago un clic y luego hago un control, otro clic izquierdo, genero dos copias de la misma pieza y están listas para insertar. Voy a trabajar con estructura alámbrica para una inserción correcta. Desplazo y el desplazamiento nuevamente tiene que ser en el elemento superior. Lo selecciono y lo coloco aquí. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero en este caso yo voy a utilizar el elemento de la parte inferior. Vamos a colocarlo y listo, ya tenemos nuestra brida de tipo T. Esto lo cierro y vamos a verlo en una vista de sombreado. Ahí está. Nuestra brida ya está lista para trabajar. ¿Cuál es el último paso que falta? Sencillo, simplemente unimos todo. 1, 2, 3 y 4. Enter y el unión llega a tener este tipo de acabado. Como pueden ver, es un acabado bastante interesante. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda que tengan? Inge, Sí. en caso de realizarlo con la matriz, los orificios de la brida, y digamos no coincidiría o serían desfasados, digamos, en diferentes puntos, ¿cómo podríamos
colocar los orificios de las bridas, digamos, a una diferente distancia de un punto, digamos. Ya, usualmente la distribución de los orificios de las bridas siempre saben ser exactos, ¿no? O sea, siempre saben ser ángulos exactos. Tú me comentas una situación en la que no lo fuera, ¿no? De que fueran diferentes ángulos de que cada orificio tendría. Bueno, ahí ya tendrías que utilizar una referencia utilizando el comando polar, ¿no? Supongamos en una situación en donde vamos a hacer un círculo, vamos a colocar de 500 y aquí otro elemento, vamos a ver una especie de tipo de brida, 250, ¿no? Ahí tenemos y tendrías que utilizar una referencia, por ejemplo, angular, ¿no? Tendrías que utilizar el desplazamiento en función a un ángulo desde tu centro. Tendrías, por ejemplo, aquí ya sabemos que es 90, ¿no? Tendrías que definir en este sector, utilizando tal vez una vista superior, tendrías que determinar la distancia de este punto. Voy a desactivar esto. Por ejemplo, puedes colocar 300 o puedes, bueno, en este caso está bien 300. Tienes que sobresalir, colocas arroba y tendrías que definir el ángulo. En este caso es 400 y supongamos que teníamos un ángulo de 40. Ahí está, ¿no? Entonces tendrías que hacer ese tipo de relación con cada elemento para recién poder, en este caso, colocar los diámetros de cada brida. Aquí podrías recortar incluso, miras, tú recortas y simplemente utilizas el punto medio de esta referencia para poder insertar, ¿no? En este caso vamos a decir que 50, ¿no? Es de esa manera que tú tendrías que colocar cada uno los puntos de la brida en caso de que fueran ángulos eh, diferentes. Porque si yo utilizara la matriz polar no puedo hacer una variación tan grande. Y si te das cuenta, si no es exacta y cada uno tiene un comportamiento de ángulo diferente, pues tendría que tratarlo de manera individual. La matriz lo que hace es hacer el orden de manera grupal, donde todos tienen un orden, en este caso exacto, donde no puede haber variación de un ángulo con otro. Por eso, en ese tipo de situación que me planteas, yo te recomendaría que de esta forma es que tú hagas tu desplazamiento de brida para poder colocarlo en diferentes ángulos en caso de que te llegara a tocar alguna situación similar. Ahora, por ejemplo, este elemento va a ser igual en este lado, podría utilizar una configuración de isométrico, ¿no? Mediante ese comportamiento también puedo generar, ¿no? Borrar objetos de origen, sí. Ah, no, en este caso era al revés. Voy a volver a hacerlo. Aquí tengo mi elemento de simetría. Utilizo aquí borrar de elementos de origen, no. Y lo mismo sería aquí. Podrías utilizar la simetría en el otro sector, tomando en cuenta el cuadrante. Y no. Y ahí está, ¿no? O sea, mucho depende de cómo tú quieras posicionar los orificios y dependiendo igual a qué tipo de orificios tú llegues a diseñar. Suelen ser precisos en el ángulo, pero si llegara a haber una variación individual de cada orificio, pues esa es la forma en la que tú tendrás que generar tu tipo de tus orificios de brida. No sé si está claro esa parte o te compliqué más. No, sí está bien. Es cuestión de simplemente, y eso recalco nuevamente ya que estamos en 3D, simplemente trabajen los comandos que hemos visto. Por eso siempre en la primera clase muestro todos los comandos y los posibles usos que le pueden dar. En simetría, en alargamiento, alineación, en la parte de matrices, desfase, todos esos elementos 2D ustedes ya lo tienen que tener en su cabeza y cuando hagan el diseño ya tienen que saber o por lo menos darse una idea de cómo empezarían a realizar su diseño, tomando en cuenta ese criterio. Muy bien, retomando en este caso el ejercicio, este elemento es un elemento isométrico, oh, perdón, es un elemento en sólido 3D. Yo le podría dar algún, en este caso para darle un poco más de textura, podría darle la textura de algún material. Entro a visualizar
y entro a la configuración de explorador de materiales. Cuando activo esto, en algunos de ustedes les va a decir que descargue de manera automática la librería de AutoCAD. Eso ya depende de cada uno. En mi caso, yo ya lo tengo descargado y es por eso que me va a aparecer de esta forma. En el de ustedes no se va a ver así, se va a ver mucho más pequeño. Vamos a colocar, ¿dónde es esto? Mostrar la biblioteca. Ahí tenemos el inicio. Aquí tenemos la biblioteca y aquí tenemos el revestimiento. Vamos a colocarlo en vistas de lista. Es así como se ve de ustedes o se va a ver de ustedes. Simplemente ingresan aquí, entran aquí y van a colocar vistas en miniatura para tener una idea de la visualización. En la biblioteca de Autodesk simplemente buscan qué tipo de elemento es. Voy a colocar metal y busco lo que voy a utilizar para trabajar. Tenemos diferentes tipos de textura. Ahora, aquí voy a recalcar algo que es una pregunta bastante común. Cuando yo coloco una textura, no significa que estoy adoptando las propiedades mecánicas del material. Muchos piensan que por el hecho de que yo coloco esto, automáticamente voy a adoptar todas las características mecánicas que tiene este elemento. No estamos trabajando con un software de simulación, que eso es lo que hace mayormente SolidWorks y también la misma empresa tiene en su versión de Inventor. En este caso simplemente es con una forma de texturizar. Ya si quisiera trabajar con el material, con sus diferentes características mecánicas, en este caso de tracción, compresión, flexión y demás parámetros, tendría que utilizar un programa de simulación, que eso es lo que principalmente realiza en ese tipo de operaciones. En este caso yo voy a utilizar, a ver, vamos a buscar, aquí tenemos diferentes. Vamos a colocar un inoxidable satinado, lo subo en la parte superior con esta flecha y simplemente lo arrastro a toda la pieza. Al hacer eso va a tener este tipo de color. En la vista realista es donde se visualiza el color original, ¿no? Y pueden ver que el color original es bastante oscuro. Podríamos configurarlo, eso ya depende cómo queramos trabajar con la biblioteca, ya que la biblioteca, aquí tengo la opción de edición, y aquí me muestra en este caso las características del metal, qué tipo es y qué tipo de acabado tiene, ¿no? Puedo colocarlo en pulido, tiene algún patrón de relieve, tiene algún patrón de corte o algún matizado, dependiendo, en este caso, qué tipo de comportamiento tendría. Puede ser aluminio, ahí está, lo pueden hacer de esa forma, semipulido, pueden hacerlo de cobre o de latón, como ustedes quieran verlo al momento de trabajar. En este caso era acero y lo voy a dejar con acero. Muy bien, una vez colocado el material, yo necesito no solamente ver el objeto en 3D, necesito las dimensiones, necesito colocar esto en un plano. ¿Cómo hago eso? Bueno, ingreso a presentación, ya tengo listo mi cajetín para trabajar, entro a la pestaña de presentación y voy a colocar la opción que dice base y aquí dice a partir de un espacio modelo. Pueden apreciar que en la parte inferior me dice a partir de Inventor, es decir, que si yo ya tengo mi diseño en 3D en Inventor, puedo colocarlo en AutoCAD para posteriormente subirlo en un plano. En este caso yo voy a empezar a partir de mi espacio modelo que tengo dentro de mi área de trabajo. Selecciono y mire, automáticamente ya me genera la vista. Voy a hacer un clic izquierdo, voy a colocar Enter y me va a generar la segunda y luego la tercera y posteriormente el isométrico. Coloco Enter y ya tengo las tres piezas listas. Pero aquí tenemos un problema. Bueno, el problema en sí no es tan complicado. Pueden apreciar que estos elementos en sí están muy grandes, requiero reducirlos de tamaño. Solamente necesito seleccionar una de las vistas, aquí tengo la opción de verificar la escala y lo voy a reducir de tamaño, ¿no? Ahí está.
reducí todos de un tamaño proporcional. Cada vista es dependiente de una. Por ejemplo, este elemento sí o sí se tiene que recorrer de esa manera y este elemento igual se puede recorrer de esta manera. Todos dependen de la vista principal. Si yo muevo esta pieza, todo se mueve, como pueden apreciar, todo se llega a mover. Eso es lo que hace este elemento. Esta es la clave para poder trabajar. Mi isométrico es independiente, eso yo lo puedo mover donde quiera, ¿no? Ahí ya lo tengo listo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, como pueden apreciar ya están listos nuestra generación de vistas automática, pero quiero que este elemento no se vea así. El isométrico siempre se tiene que ver como se ve en el sólido. Así que ingreso a solamente esta vista, coloco editar vista y voy a seleccionar lo que sería sombreado con líneas visibles o con líneas visibles y ocultas. Si yo coloco así, se va a ver de esta forma. ¿Y qué es lo regular? Si coloco de esta forma va a ser mucho más complejo. Yo prefiero colocarlo con líneas visibles. Coloco aceptar y ya está, ¿no? Podría configurar esta pieza, tal vez hacerlo un poco más grande, pero tiene que ser igual en ambos sentidos, así que lo voy a mantener de esa manera. Este elemento es independiente. Estos dependen de la vista principal o la vista frontal. ¿Este elemento se puede llegar a acotar? Claro que sí. Simplemente ustedes ingresan a anotar, ya tienen la normativa establecida o pueden configurar algo dependiendo de la situación y pueden realizar los diferentes tipos de acotación. Por ejemplo, aquí yo necesito la dimensión total de esta pieza y me dice que es de 1200. Luego, ¿puedo colocar marcas de centro? Sí. Ahí está, marca de centro en este punto, en este y en este. También tenemos que definir las marcas de centro de este elemento, justamente, línea de centro, con este y este punto tomando en cuenta, ¿no? Ahí está. Podría asignar en este caso el diámetro de cada pieza. Ustedes colocan aquí radio. Ahí tenemos un radio de 200. Pueden colocar el radio interno también para poder trabajar. Y lo mismo sería en la parte superior, en donde yo puedo colocar, por ejemplo, el diámetro de mi pieza, que me dice que es de 640 el exterior, y podría definir el interior también de la misma forma, ¿no? En este caso, podría trabajar, y esto prefiero hacerlo de manera externa, de esta forma, ¿no? Podremos colocar nuevamente marcas de centro, ahí está. Podríamos colocar que justamente esta pieza que parece un elemento, aquí nos dice radio 200, tal vez yo quiero señalar que este objeto tiene ese tipo de diámetro, podríamos utilizar la opción lineal, hacer la acotación, hacer dos clics y colocar diámetro, ¿no? Y ahí está, listo para trabajar. Lo mismo sería de este elemento. Podría utilizar su línea de centro. Aquí está. Con este punto. Y simplemente selecciono esta marca y lo voy a expandir. Ahí, ¿no? Ya tengo el punto de referencia. Y a partir de este punto de referencia podría hacer una acotación. Porque justamente a partir de este punto medio tengo que tener la distancia de 400. Lo mismo podría ser con el diámetro, en este caso en vez de colocarlo aquí, podría colocar en este sector, podría definir el espesor también de este punto, aquí está, puedo hacerlo de este a este punto, bueno en este caso, ahí está, ¿no? 40, y es de esa manera que ustedes podrían realizar cualquier tipo de acotación en una pieza. Estos elementos se pueden, bueno, también se podría configurar igual el estilo visual. En este caso, editar vista y podríamos colocarlo igual de esta forma. Puedo hacerlo. No siempre va a ser, aquí por ejemplo esto es independiente,
pero este lo podríamos igual colocar también de la misma forma. Y ahí está, ¿no? Este sí afecta a todos, mientras que este elemento se podía haber hecho de manera independiente. Y como pueden apreciar, esa es la manera en la que ustedes podrían acotar cualquier pieza 3D y colocarla en AutoCAD y ya está determinada la escala. Aquí simplemente anotan que es de 1/8 y anotan los diferentes tipos de características del cajetín en este caso. ¿Alguna consulta o duda respecto a esta parte? Igual la escala se puede modificar ahí, ¿no? ¿Sí? Para En poner este, nueva escala. claro, en este caso, aquí por ejemplo, estamos trabajando con la escala que tenemos en la escala notativa. Mm, Si puedes verificar en este caso y vamos a ver, miren, tenemos todas estas escalas, ¿no? Si yo ingreso, por ejemplo, al modelo y verifico mi escala, pues es todo lo mismo, ¿no? Tú puedes editar esto, puedes eliminar los elementos y lo mismo va a pasar cuando yo quiera configurar la escala en estas vistas independientes. O sea, se puede hacer lo mismo. Lo mismo pasaría si nosotros empezaríamos a trabajar en metros, tendríamos que configurar la escala notativa para que estos elementos, igual estos diseños en 3D, también tengan esa configuración exacta, ¿no? Y ya no haya problemas en este caso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Como pueden ver, ese es el procedimiento cuando nosotros hiciéramos un diseño de una pieza y colocarlo en AutoCAD para poder trabajar. Parece mucho más sencillo hacerlo así que hacerlo desde el isométrico, ¿no? Mucho depende de ustedes cómo lo quieran aplicar. Si quieren que el cliente vea cómo se ve el trabajo, pues les recomiendo que lo hagan en 3D y posterior a eso lo coloquen en las vistas para poder presentar el plano, que es lo más práctico. En el otro se tenía que hacer todo de manera manual, tenía que generar el isométrico y posterior a eso tendría que generar la vista y me tomaría mucho más tiempo hacerlo que en 3D. En 3D prácticamente se ha hecho en unos minutos, lo que me podría haber tomado por lo menos una hora hacer el isométrico y luego la generación de las vistas, ¿no? Es dependiendo a la comodidad de ustedes cómo lo quieran hacer. Muy bien, aclarado este punto, ahora bien, vamos a realizar la segunda práctica. Esto lo vamos a guardar y les voy a compartir para que lo puedan tener a su disposición. Brida de cebra. Listo. Muy bien. Y nos vamos con la estructura. Ahora bien, la estructura que vamos a hacer no es complicada. Simplemente es una estructura general que se ve en la mayoría de los centros deportivos, ¿no? Algunos tal vez no tienen un conocimiento general de la estructura, así que podríamos decir alguna característica. Su micrófono de alguien está prendido, por favor apáguelo. Gracias. Por ejemplo, una estructura consta de el montante, que es la parte superior que tenemos de color amarillo. Luego tenemos los tirantes, que están en la parte inferior. El reticulado, que permite que, bueno, esta distribución sea, o permite en este caso, que la fuerza, en este caso, sea distribuida en todos los pequeños elementos que tenemos acá. Las columnas, que funcionan de soporte para poder trabajar. De esa manera es que funciona este tipo de diseño. Ahora bien, como pueden ver en la cotación me dice en milímetros. Yo lo he hecho en milímetros porque me parecía mucho más accesible. Si ustedes quieren hacerlo en metros, igual lo pueden hacer, no hay ningún problema. Solamente es importante aclarar algo. Muchos piensan que cuando yo hago la estructura va a pasar lo mismo que como les acabo de mostrar con, con la brida tipo T, que yo voy a colocar y voy a generar de manera automática todos los elementos y eso es relativamente complicado. Siempre para este tipo de estructuras en particular se recomienda hacerlo en 2D
y posteriormente si quieren mostrar la visualización, pues lo pueden hacer en 3D. Esta estructura más que todo es para una forma de visualizar, no lo que vamos a hacer ahora. Algo importante también a considerar, o un consejo que les puedo dar. Hace tiempo hubo un accidente en un colegio en, que está en camino a La Paz, en donde hubo un accidente donde se cayó. Justamente este tipo de tinglado se dio y aplastó a algunas personas. Creo que hubo un par de fallecidos y bastantes heridos. Era justamente un acto de promoción donde había mucha cantidad de gente concentrada. El problema era, y esto es algo que, bueno, se comentó a voces cuando yo empecé a hacer algunos de estos diseños sencillos, que el problema era justamente que no han tomado o no han considerado los factores necesarios para poder hacer este tipo de estructuras. Como ustedes saben, para hacer estructuras necesitamos hacer diferentes tipos de soporte, como sería la carga viva, la carga muerta, la fuerza del viento, la fuerza de la nieve, etcétera. Son muchos factores que se toman en cuenta para poder hacer esto y corroborar si efectivamente va a realizar ese soporte, tomando en cuenta qué tipo de perfil, espesor estemos haciendo para este diseño, ¿no? El punto es que no han considerado el factor de la nieve y obviamente en esa zona no había nieve, pero sí había otros factores ajenos a eso. Ramas acumuladas, algunas piedras tal vez botadas por los mismos estudiantes, los vientos que han traído algunos objetos adicionales y eso ha permitido que la estructura, por falta de ese factor, haya cedido y prácticamente haya habido este accidente. Y esto es bueno, no sé si ustedes han trabajado en ese tipo de empresas donde el gobierno ha empezado a hacer este tipo de estructuras a diestra y siniestra en cualquier lado. Muchos no han tomado en cuenta eso y simplemente por la experiencia técnica han hecho la estructura, han dicho, bueno, para mí me sirve un perfil de 3, un perfil de espesor de tantos, con esto y lo modifico. Entonces eso no era lo que se tenía que hacer. Se tiene que primero simular, verificar si efectivamente cumple con el espesor correspondiente, mostrar eso en un informe y en función de eso realizar el proyecto. Recalco ustedes, cuando ustedes trabajen, igual hagan lo mismo. No asuman que si hay un factor que no se tomaría en cuenta, no lo vamos a habilitar. Puede pasar por una X circunstancia y es recomendable tomar en cuenta todos los factores, ¿no? Eso simplemente es un mensaje de reflexión. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que esta estructura sea un elemento 3D y a su vez lo vamos a hacer una copia repetitiva para poder colocar este tipo de acanalado. Claro que mi acanalado es un acanalado un poco raro. Ustedes pueden acanalarlo de diferente manera. Solamente va a ser un ejemplo general. Lo que voy a necesitar es primeramente seleccionar todo. Voy a hacer una copia y lo voy a mover en otro espacio de trabajo. Lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar inicio y voy a hacer una copia y esta copia la voy a mover aquí. Muy bien. Y esta copia voy a eliminar lo que serían estos elementos que son las acotaciones. Vamos a eliminar las directrices y también voy a eliminar este techo. Lo vamos a colocar después. ¿Qué es lo que se hace primeramente? Bueno, primero verificamos qué tipo de estructura vamos a hacer. Este es de la empresa Narvolco, especificaciones de un perfil costanera. Voy a utilizar un perfil costanera para el reticulado y voy a utilizar un doble perfil de tipo C para la parte exterior, es decir, que para las columnas y el tirante y el montante van a ser de tipo O de tipo doble C. Usualmente algunas personas deciden soldar dos Cs para poder hacer este tipo de uniones y otros en este caso lo trabajarían directamente con un perfil O con el doble de dimensión. Voy a unir todos los elementos que involucran en este caso este diseño en la parte exterior. Así que selecciono todo esto y lo voy a juntar. Vamos a seleccionar todo
Ahí está. Y vamos a proceder a juntar. Al juntar, todo esto se ha vuelto una sola pieza. Y ahora lo puedo mover. En este caso voy a desactivar el gizmo por el momento. No lo necesito. Y voy a utilizar la restricción ortogonal para desplazarlo. Coloco mover. Y me voy a... Ahí miren, aquí por ejemplo, hay un elemento que no lo tome en cuenta. Nuevamente lo unimos. Y ahora sí ya está todo. Vamos a moverlo. Y lo voy a recorrer a una distancia un poco lejana. Listo. Me voy a enfocar en el reticulado. Verificamos primeramente si las uniones están bien. Pueden apreciar que hay elementos que no están unidos de la forma correcta. Ahí está. Aquí también tenemos. Miren. Selecciono. Y listo, ¿no? Ahí tenemos todo. Ahora simplemente voy a seleccionar toda esta pieza y lo vamos a juntar. Ahí está. Y aquí también. Listo. Este elemento ya está. Entonces ahora vamos a trabajar con el perfil de tipo C. El perfil de tipo C voy a utilizar este de 50 con un espesor de 3. 50, 25 y 12. Eso es lo que me dice. Entonces es lo que vamos a colocar. Como es en milímetros es más fácil. 50, 25, 12. Enter. Aquí 25, 12. Perfecto. Ahora bien, tengo que colocar el empalme. El empalme va a ser en función a su espesor, así que vamos a colocarlo como 3. Selecciono múltiple para poder hacerlo en todo. 1, 2, 3, 4, ¿no? Listo. Ya lo tengo como referencia y voy a proceder a juntarlo. Al momento de juntar este objeto, lo voy a pegar primero. Estoy en vista realista, ¿no? Ojo. Voy a utilizar el gizmo de giro y lo voy a levantar. Voy a utilizar el isométrico SE para hacer esto. Y selecciono esta pieza y simplemente la voy a levantar con el anillo de color rojo. Así. Listo. Desactivo nuevamente el gizmo. Y este elemento voy a copiar en cada línea. Aquí, aquí, aquí. Bueno, en este caso esto ya es todo, ¿no? Vamos a hacer la copia desde el punto medio. Este es el punto medio y lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer también aquí, ¿no? En este caso, perfecto. Vamos a cerrarlo de esa forma y ahora lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el comando que ya les comenté. Vimos que mayormente para piezas mecánicas o cualquier tipo de pieza compleja es más recomendable trabajar con press-pull o con extrusión, mientras que con los elementos estructurales mayormente se requiere trabajar con elementos como el basido. Selecciono basido, selecciono el objeto y antes de colocar la trayectoria primero voy a utilizar la vista alámbrica porque esto a veces sabe ser un poco más pesado. Nuevamente barrido, selecciono el perfil, selecciono la trayectoria, pero antes de colocar la trayectoria necesito primero hacer dos cosas. La alineación. ¿Qué me dice la alineación? Alinear objetos en barrido perpendicular a la trayectoria antes del barrido y voy a colocar sí. Este elemento va a ver su opuesto, va a estar en la parte inferior, o sea que va a estar reflejado en el otro extremo. Así que voy a colocar sí. Y luego quiero que tenga un punto base de barrido en este caso. Vamos a seleccionar el punto medio que estoy utilizando. Y una vez configurados esos dos puntos, voy a seleccionar mi trayectoria.
Al hacer eso, pueden apreciar que me ha aparecido como su espejo en el sentido contrario y me ha generado este tipo de estructura. Lo mismo hago en el otro elemento. Aquí, por ejemplo, está perfectamente unido. Hago barrido, selecciono el objeto, alineamos y luego punto base, el punto medio, selecciono la trayectoria y listo, ya tenemos nuestra trayectoria lista. Vamos a hacer lo mismo en este punto, barrido, selecciono, alineación, sí, punto base, punto medio, trayectoria. Al hacer eso, todos los elementos ya están listos para poder trabajar. Pero hay que eliminar el elemento que hemos utilizado como referencia y la línea de la trayectoria. Suprimir. Lo mismo aquí. Vamos a hacerlo. Se elimina el elemento de referencia y elimino la línea de trayectoria. Suprimir. Selecciono el elemento de referencia y elimino la trayectoria. Suprimir. Suprimir. Perfecto. Ya está. Una vez hecho esta parte, primero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Voy a colocar estructura sombreado con arista. Se van a dar cuenta y verifiquen en la forma de mi pieza que este elemento no es un elemento sólido, es un elemento superficial. Ya les comenté que cuando yo hacía un tubo, hacía un cuadrado y colocaba una trayectoria, el elemento era un elemento cerrado y me generaba un elemento sólido. En este caso, cuando he puesto solamente la línea o la forma del perfil con las dimensiones establecidas y lo he puesto en una trayectoria, me ha generado una superficie. ¿Y qué herramienta me permite modificar el espesor de una superficie? El engrosamiento de superficie, ¿no? Relativamente sencillo. Selecciono este elemento y voy a seleccionar tanto esta pieza, miren, esta pieza, como esta pieza, como esta pieza. Todo lo que tiene, coloco Enter y voy a determinar el grosor. En este caso, ya sé que estoy trabajando con un espesor de 3 milímetros. Coloco 3. Yo les recomiendo que esto háganlo en 2D, es mucho más fácil. Cuando es en 3D se toma mucho más su tiempo. Miren, ya tenemos el espesor. Si verifican en este caso el diseño, esta parte es un poco complicada, no se deja visualizar como uno quiere. Ahora sí. Pueden verificar que efectivamente ya es un sólido y ya tiene el espesor asignado que puse para este tipo de proyecto. Por eso se les recomienda hacer primeramente colocar trayectorias en un perfil y en función de eso o bien puedes extruirlo o bien puedes hacer cualquier tipo de operación y recién si esta es una lámina o una plancha con un espesor determinado, engrosar superficie y ya tendrías la estructura hecha. Mucho más sencillo, mucho más práctico trabajarlo de esa forma. Ahora bien, tenemos que hacer el otro elemento. Como saben, el elemento tiene que ser el doble. El mayor era 50, entonces tengo que colocar esto con una diferencia de 100 y no es necesario hacerlo un elemento hueco, ¿no? Bueno, sí podríamos hacerlo, pero yo creo que sería un poco innecesario. Vamos a ver en qué consiste esa proposición que les comenté. Primero voy a hacer un desfase y voy a tomar en cuenta los 100 que vamos a utilizar y simplemente no voy a hacerlo hacia la parte exterior, voy a hacerlo hacia el interior, ¿no? Una vez hecho eso, voy a colocar la opción de Press Pull para poder trabajar, ya que esto está todo junto. Y nuevamente voy a utilizar el espesor de 100 como referencia también para trabajar. ¿Podría colocar esto hueco? Sí, lo podría hacer, porque sabemos que es un perfil O.
Podría utilizar vaciado. Selecciono el elemento. No voy a eliminar caras. Y simplemente coloco 3. Pareciera que no hubiera habido un cambio, ¿no? Pero ¿dónde se ve el cambio? Aquí, en donde efectivamente el elemento llega a ser hueco. Ustedes lo pueden hacer de esa forma o simplemente mantenerlo como sólido. Eso ya es opcional. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, vamos a verificar qué tal se vería. Vamos a utilizar alámbrica para poder insertar este diseño. Voy a utilizar la parte superior de esta pieza para insertar. Pueden ver que aquí tengo una línea, que es justamente esta línea que tengo para trabajar. Vamos a moverlo. Selecciono el objeto, utilizo la opción de mover y este elemento lo voy a mover en el punto medio de mi diseño. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Tendría que estar aquí. Vamos a utilizar reference porque no voy a encontrar. Punto medio. Ahí está. Muy bien. Selecciono y lo coloco aquí, ¿no? Verificamos qué tal nos aparece la estructura. No parece mala, pero van a ver los errores que podría presentar este elemento. Primero, me voy a acomodar bien. Segundo, pueden verificar que la distancia no está proporcional, así que vamos a utilizar una vista sombreado con arista para poder moverlo. Este elemento tiene que centrarse, así que utilizo el gizmo de desplazamiento y mediante ese gizmo puedo hacer que el elemento exterior se desplace unos 50. Verifico y si efectivamente, miren, está sobre, entonces tengo que subirlo la mitad para que sea exacto, 25, y ahora sí, el elemento está perfectamente centrado. Pero miren, tenemos este problema, y justamente el problema es que estas piezas, miren, están al aire. Miren estos dientes, esa estructura no tiene que estar así, no se tiene que ver así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, simplemente trabajar con un factor. En este caso, esto lo voy a ocultar. ¿Cómo puedo ocultar objetos? Simplemente seleccionan el objeto, clic derecho, colocan aislar y ocultamos objetos. Voy a seleccionar estos dos elementos, tanto la línea como este elemento, para poder ocultarlo, ¿no? Selecciono esto y selecciono esto y colocamos, no, la línea no, solamente esto. Aislar, ocultar objetos, ¿no? Ocultar y se desapareció. Lo vamos a requerir más adelante. Este elemento lo voy a trabajar como una especie de molde. Ya sabemos que donde hace contacto es esta línea, así que esto lo voy a mantener. Esto es lo que voy a eliminar. Elimino esto y posterior a esa parte voy a utilizar una vista superior y voy a crear una especie de molde. Selecciono esta pieza y le voy a crear como un molde. Luego una vista isométrica SE para posteriormente voy a utilizar alámbrica para hacer esto. Voy a utilizar Press Pull para seleccionar esta pieza y crear esta especie de molde, ¿no? Este molde, como pueden ver, puedo colocar la distancia que quieran. Pueden colocar 500, 300, eso ya depende de ustedes. Yo voy a colocar 500 para poder trabajar. Y lo que va a hacer es simplemente, utilizando el comando de sólido diferencia, recortar mediante este molde. Así que vamos a agarrar este gran molde, lo utilizo a partir de su punto medio. A ver, ¿dónde está el punto medio? No me quiere dejar. Puedo colocar la esquina, a ver,
Vamos a utilizar reference otra vez. Punto medio. Y ahí está, ¿no? Y utilizamos esa línea para poder insertar. Ahora vamos a verificar si prácticamente se cierra de manera correcta. Vamos a ver, está alineado de la manera adecuada. Vamos a verificar con sombreado con aristas o con rayos X. Incluso para verificar mucho mejor, pueden colocar aislar, terminar aislar de objetos y verifican si efectivamente están centrando bien. Y miren, no estamos centrando bien, tenemos que bajar este elemento un poco más. Se puede decir que tiene que coincidir esta línea con esta línea, ¿no? Para que pueda ser un correcto trabajo. Ahí está. Verificamos y sí, efectivamente, esta línea tiene que coincidir con esta línea. Así que, utilizando nuevamente alámbrica, puedo desplazar este elemento utilizando, no me deja colocar punto medio, punto final, con esa estructura. Vamos a verificar con rayos X si ahora sí está la alineación correcta. Sí, la alineación está correcta. Así que selecciono esto, nuevamente lo puedo ocultar y este elemento también lo puedo ocultar. Verificamos si está en el punto medio. El molde obviamente no va a estar en el punto medio, así que lo vamos a elevar. Aquí elevamos 100 y no pasa nada. Solamente tiene que cerrar, ¿no? Ahí está. Y sí está cerrando bien. Perfecto. Lo último que se hace es sólido diferencia, elemento que vamos a mantener. O sea, todo esto. Enter, elemento que vamos a eliminar esto. Generamos las partes sueltas, como pueden ver es la división de la estructura. Y terminar de aislar objetos. Y nuestra estructura ya está lista, ¿no? Como pueden ver está muy bien centrada y está muy bien unida en ambas partes. Es simplemente eso lo que se tenía que hacer. Colocamos sombreado con aristas y voy a unirlo todo. Vamos a colocar, unir, seleccionamos todo el objeto y listo, mi estructura ya está lista. Como pueden ver, es de esa manera que ustedes podrían hacer alguna estructura general, perfectamente alineado, coincidente con su estructura, en el punto medio, bien centrado y sin ningún problema. Ahora bien, este elemento lo tenemos que elevar. Así que vamos a elevarlo. Elimino esto. Y bueno, hasta antes de elevarlo, ¿alguna consulta que tenga? Perfecto, no hay consultas. Lo giramos. Bueno, estoy con sombreado con aristas, así que vamos a utilizar gizmo de giro. Lo selecciono, lo giro y mediante ese giro vamos a colocar un desplazamiento, podemos hacerlo un poco más alto, ahí, y voy a utilizar un poco más en la parte superior. Creo que por el momento lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar alámbrica y voy a hacer la copia
de las esquinas de esta pieza. Aquí está la arista y vamos a colocar una distancia de 6 metros. Vamos a colocar 6000 en este punto y voy a hacer la copia de este objeto a partir justamente de este punto. Ahí está, punto final, y lo voy a colocar aquí y hago lo mismo, otra referencia de este punto, 6000, lo copiamos y lo colocamos aquí, una copia consecutiva. Listo. En total sería 1800, ¿no? 18.000 metros, 18 metros. Para colocar, voy a colocar una especie de tinglado, tomando en cuenta este tipo de acanalado. El acanalado lo voy a copiar, lo voy a colocar aquí y voy a utilizar extrusión para que vean que se puede también hacer extrusión de una línea que está consecutivamente repetida, y esta línea va a tener una distancia de 20.000. Muy bien, antes de moverlo, nuevamente colocamos superficie y le voy a colocar 1.5. Listo, este elemento es un sólido. Utilizo la estructura sombreado con aristas y simplemente puedo girarlo para obtener la trayectoria que quiero. Ahí está, ¿no? Esto se elimina. Utilizo una vista frontal y una estructura alámbrica para poder desplazar. Desplazamos esto a partir de su punto medio y lo vamos a insertar aquí en su punto medio, de esa forma. Pero claro, no está de la forma correcta. Puedo utilizar el sombreado y puedo utilizar el isométrico. Miren en qué desfase está, ¿no? Ahí está el desfase. Tenemos que recorrerlo. En este caso incluso puedo hacer que este elemento coincida con esta punta, en sí con la punta superior. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Alámbrica, desplazar. Se ha movido. A ver, justamente es esta línea que quiero hacer coincidir, pero no sé si me va a dejar. A ver, nuevamente hacemos el intento. ¿Qué pasa? No me... No me dejaba seleccionar, qué raro. Ahí está. Ahora sí. Ahí.
Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente desplazarlo ahora con una distancia más exacta. Perfecto. Y ahí está, una estructura de 3 dimensiones con esas características. Incluso creo que habría que moverlo un poco más. Creo que un poco grande lo hice, ¿no? Pero creo que ahora sí está bien. Incluso creo que nos faltaba uno más, unos 2000 más hay que colocarlo. Muy bien, ahí está. La estructura está perfectamente hecha, ¿no? Es cuestión de que, claro, una estructura con mucho más detalle tomaría mucho más tiempo hacerlo, pero en este caso el concepto de poder realizar estructuras de este tipo con el comando de barrido queda perfectamente explicado. Ahora bien, volvía a la explicación anterior. Yo este elemento, por ejemplo, no lo puedo colocar de manera directa a mi plano. Si yo colocara presentación, utilizar a partir de mi espacio modelo, me va a aparecer de esta manera, ¿no? Pueden ver, no se ve nada. Pareciera muy difícil colocar las dimensiones de este objeto y ni qué hablar con esto, ¿no? No tendría mucho sentido. Lo que se recomienda es que solamente coloquen el isométrico. Esto lo vamos a hacer solamente de ejemplo. El isométrico lo colocamos acá. Perdón. Nuevamente, aquí, aquí y aquí. Muy bien, eliminamos esto y eliminamos esto. Perfecto, puedo colocar y puedo combinar una vista rectangular para poder colocar mi diseño, ¿no? Vamos a utilizar la vista superior y voy a utilizar el zoom en objeto, lo selecciono y ahí está la visualización de nuestro plano. Obviamente este elemento tendrían que escalarlo dependiendo a cuánto esté. Creo que está un poco, unos 150 debería ser personalizado. Añadir, aunque tenemos unos 150, a ver, aquí está, ¿no? Listo, lo bloqueamos y ya tenemos nuestro diseño 2D incorporado con el objeto 3D que tiene este tipo de estructura. Mayormente las estructuras son para un objetivo de visualización, para que el cliente pueda ver cómo se hacen las estructuras, si se ve bien o se ve mal, ¿no? ¿Pueden colocar datos en este elemento? Sí, se puede colocar datos. En este caso nosotros podemos crear tablas para poder trabajar. Entro a anotar y aquí tengo la opción de tabla. Al hacer esto y recalco, esto mayormente la inserción de tablas lo haría en el espacio modelo, pero como mi espacio modelo es 3D o es un elemento muy grande, al escalarlo pues el tamaño de la letra no se va a ver de la manera correcta. Para hacerlo de la manera correcta sería directamente a partir de la opción de espacio papel. Aquí yo coloco tabla y aquí voy a empezar con el estilo de tabla estándar a partir de una tabla vacía. Aquí me dan las dimensiones de las columnas, el ancho y la altura, ¿no? Y la fila de datos. Y tengo la estructura de la tabla. La tabla me dice que tiene un título, encabezado y datos. Puedo colocar todo que sea datos, o bueno, en este caso datos, o puedo ser que solo haya encabezamiento y haya datos, ¿no? Eso mucho depende de ustedes cómo lo quieran configurar. Una vez que lo hagan, colocan aceptar, les va a aparecer de esta manera, no se asusten, suele pasar eso. Lo que tienen que hacer es simplemente seleccionar la tabla de manera general. Pueden ver estas flechas me permiten
estirar la tabla de una manera decente. Vamos a reducirlo a su tamaño. Ahí está. Y esto también se puede reducir de esta manera, ¿no? Ahí está, esa es la forma en la que nosotros podríamos reducir nuestro diseño. Listo. Esta pequeña tabla lo puedo mover y colocarlo en nuestro plano para poder colocar cualquier tipo de dato. Ustedes ingresan aquí, funciona como un elemento de tabla. Coloco uno, este elemento, pueden ver que lo puedo centrar en el medio centro. Puedo hacer que este elemento se repita en todo este sector de esa forma. Puedo colocar datos de copia, por ejemplo 3 milímetros. Ahí está. Ven qué tamaño de texto está. Pueden configurar el tipo de texto igual, no hay ningún problema. Y este elemento igual se puede repetir en todos los sectores. Puedo utilizar los diferentes... bueno, en este caso, como se maneja usualmente una tabla de Excel, básico en este caso. Hacer fórmulas, pues no es recomendable hacerlo aquí. Es mucho más para poder rellenar datos y añadir algún punto importante para trabajar. Ahí está. Esa es la forma en la que yo podría crear una tabla y generar los datos que corresponden para este tipo de estructura. Pero claro, puedo también colocar texto, no piensen que no. Pueden reducir el tamaño de este texto. Ahí está. Y listo. Pueden hacer que esto se copie. Y listo. Se puede escribir texto, números y cualquier tipo de cosas. A partir de un vínculo de datos, requiero sí o sí una tabla Excel. En este caso la tabla Excel, yo ya lo tengo. Vamos a intentar nuevamente anotar. Y vamos a colocar tabla. En vez de colocar de una tabla vacía, coloco a partir de un vínculo de datos. Selecciono esta opción. Aquí tengo estas configuraciones. Yo voy a crear un nuevo vínculo y vamos a colocar dimensiones. Coloco aceptar. Va a mandarme a buscar el archivo. Aquí está. No me va a visualizar porque es un archivo Excel, me va a tomar tiempo. Puedo seleccionar cualquier tipo de hoja dependiendo de la situación. Ahí está. Puedo utilizar la hoja 2, puedo utilizar la hoja 1, cuales tenga en mi elemento de trabajo. Puedo hacerlo con un vínculo o rango si quiero ser mucho más preciso, pero en este caso es suficiente con eso. Voy a colocar aceptar, voy a colocar aceptar y aceptar, y aquí voy a tener mis datos. Aquí, por ejemplo, mis datos parecieran que estuvieran de esta forma, ¿no? Vamos a tratar de moverlos o hacerlos, ahí está, ¿no? A veces hay ese problema de que no se puede compactar de la manera correcta y yo simplemente puedo acomodar mis datos de mi diseño. Ahí están los perfiles, puedo reducir el tamaño como lo vea conveniente. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de colocar tablas de Excel al AutoCAD? Que estos elementos no se pueden editar, ¿no? Si te dan cuenta, tiene un candado y es recomendable mantenerlo así. Por eso, al momento de insertar tablas de Excel, yo les recomiendo que verifiquen sus tablas para poder colocar el plano, en caso de que requirieran ese tipo de ayuda, ¿no? Es mucho más sencillo hacer en Excel que en AutoCAD. Y es por eso que la mayoría puede insertar de esta manera y puede tener algunos datos de referencia, que hacerlo de manera manual. Eso depende mucho de cada uno al momento de trabajar con este tipo de datos.
Prefiero o recomiendo que esto ya lo tengan hecho muy bien establecido para poder insertarlo de manera automática. ¿Alguna consulta, dudas respecto a esta parte? Muy bien. Como pueden ver, se puede insertar datos, se puede colocar tablas, se puede hacer este tipo de visualización, se puede unir 2D y 3D al mismo tiempo, como lo estamos viendo ahora. Podemos hacer lo que nosotros tengamos en mente para poder presentar un mejor plano o un mejor proyecto. Mucho depende de las exigencias del cliente. En este tipo de situación a veces hay que saber utilizar los comandos de manera adecuada para poder aplicarlo en cualquier tipo de área. Solamente es aprender los comandos bien y con un poco de creatividad poder utilizarlos de manera apropiada. ¿Alguna duda, consultas de esta parte? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, gracias por su tiempo y el día de mañana terminaríamos con el diseño de la casa, en donde vamos a hacer una planta ya va a estar hecha, una planta la vamos a hacer nosotros y la voy a unir y vamos a ver en este caso cómo funciona la distribución, ¿no? Cómo puedo crear una casa a partir de las paredes que hemos generado en 2D. Gracias nuevamente por su tiempo. Preparen sus dudas o consultas para el día lunes. Ya saben que el día lunes va a ser la última clase y va a ser la clase de dudas, en donde voy a mostrar algunos elementos más en la parte de 3D, algunos elementos en la parte 2D, para poder terminar y puedan aclarar en este caso también sus dudas y cualquier consulta que tengan. Así que tengan preparado este fin de semana para trabajar. Gracias nuevamente por su tiempo y nos vemos el día de mañana con la última clase para la parte 3D. Tengan muy buenas noches.